Buenos días a todos, buenos días a todos los hermanos que se encuentran congregados de manera virtual. Buenos días, ahí está el hermano Marcos saludándonos, levantándonos las manos. Buen día, hermano. Hola, Andrés. Buenos días a todos los que estamos ahora conectados, virtualmente congregados. Ahora sí. Bien, vamos a empezar nuestra escuela dominical de hoy y quiero empezar orando para que el Señor sea dirigiendo esta reunión. Encomendemos a Él nuestra reunión y sean también recibida nuestra adoración y también a la misma vez nosotros recibamos palabra de Dios en nuestros corazones. Vamos a orar antes de empezar y hasta eso ya Carla nos prepara los coros para adorar y empezar a alabar al Señor. Oremos. Padre, te agradecemos por este día, gracias por permitirnos en tu nombre alabar, adorar y escuchar de tu palabra, Señor, aprender, predicar tu palabra, Señor, a todo Camiri, Señor. Gracias, Padre, por esa oportunidad. Señor, dirige esta reunión de comienzo a fin. Bendice al predicador que va a estar ministrando tu palabra en esta mañana, Señor. Dale palabra de sabiduría, Señor. Y gracias por cada hermano que está congregado desde su hogar, pero unido en espíritu, Señor, en esta reunión. Gracias, Padre. Te damos y te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús.
Amén. Bien, Carla, por favor, me puedes poner el primer coro, hay libertad, pero claro que hay libertad porque Cristo pagó nuestro precio y nos hizo libres del pecado, de lo que éramos esclavos antes. Cristo nos hizo libres y ahora podemos cantar que hay libertad en Cristo Jesús. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad. Libertad. Siendo esclavo del pecado me libró. En la cruz compró mi redención y libertad. Libertad. Dio mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad. Libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad. Libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Amén. El próximo coro, por favor, Carla, mientras van congregándose, los hermanos van llegando a la plataforma virtual. A ver. Padre, si cuidas de las aves, cuidarás también de mí. Vamos con este coro. Padre, si cuidas de las aves, cuidarás de mí.
Padre, si cuidas de las aves, cuidarás de mí. A ti corazón he guardado tu ley para no pecar contra ti. El hacer tu voluntad me agradó y tu ley está en medio de mi corazón. Padre, si cuidas de las aves, cuidarás de mí. Padre, si cuidas de las aves, cuidarás de mí. A ti presentaré mi camino aquí, en ti confiaré y tú harás. En ti me deleitaré, me darás lo que anhela mi ser. Tú eres fiel y viviré amándote. Padre, si cuidas de las aves, cuidarás de mí. Padre, si cuidas de las aves, cuidarás de mí. Cuidarás de mí. Cuidarás de mí. Así es. Si cuidas de las aves también, obvio, cuanto más no de nosotros. El siguiente coro, por favor, Carla. Eres tú la única razón de mi adoración, mi Jesús. Vamos. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confía en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confía en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Y hay gozo en mi corazón,
con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Bien. A ver, hay un anuncio para los niños. Su reunión, la clase de los niños va a empezar cuando, para los padres, ¿no? Los padres estén atentos a esto. La clase de los niños va a empezar cuando empiece la predicación para la clase adulta, ¿no? Para la clase de los mayores. Entonces estén atentos los padres para la clase de los niños, ¿no? Para la escuela dominical de los niños, que no está empezando todavía, ¿no? No vayan a entrar todavía porque va a iniciar cuando inicie la predicación para los hermanos mayores, ¿no? Para la iglesia en general. Así que estén atentos los padres. De todos modos, antes de dar el tiempo al hermano que nos va a traer la palabra en esta mañana, voy a dar nuevamente el anuncio para los que entren, estén entrando a esa hora, ¿no? El próximo coro, Carla, por favor. Eres tú la roca inconmovible. La otra vez lo escuché cantar esta canción a Carlos y me hizo dar ganas de volver a cantarla. Una canción que me gusta mucho. Vamos a cantar esta canción. Eres tú la roca inconmovible que sostiene mi corazón. Echas fuera todas las aflicciones, me liberas del dolor, porque para siempre tu misericordia a mi lado estará. Porque para siempre tu misericordia mi vida rondará. Haces que la oración en tu presencia se convierta en lluvias de bendición, porque escuchas tu voz en mi alabanza, porque inclinas tu oído a mi clamor, porque para siempre tu misericordia a mi lado estará. Porque para siempre tu misericordia mi vida rondará. Para siempre nos va a acompañar su misericordia. Quiero saber, bueno, yo no sé quiénes están de cumpleaños esta semana, a ver si hay unas manitos por ahí, o alguien puede activar su micrófono y decirme, tal hermano, tal hermana estuvo de cumpleaños esta semana. Alguien. Yo no tengo a nadie de cumpleaños para mi hermana. ¿Quién es tu Tiago, hermana? El nombre. mi primo Tiago está de cumpleaños hoy. ¿Quién? Mi hermana Tiago. No escucho. Tiago. Tiago. Oh, Tiago, felicidades. Y Leo. Nina, escucho. Y Brandon. Ah, Nia Ciara también creo que estuvo de cumpleaños. Nia Ciara y Tiago, bendiciones, Dios los bendiga, felicidades. ¿Alguien más que haya estado de cumpleaños? Bueno, felicidades para los dos y le vamos a cantar
estamos contentos porque cumpliste un año más. Estamos contentos porque tú cumpliste un año más. Que Dios te bendiga toda la vida. Estamos contentos porque tú cumpliste un año más. Que seas muy feliz. Que Dios te bendiga, la 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 la. Que Dios te bendiga, la 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 la. Que Dios te bendiga, hermano del alma, y que seas feliz, muy feliz. Que Dios te bendiga, la 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 la. Que Dios te bendiga, la 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 la. Que Dios te bendiga, hermano del alma, y que seas feliz, muy feliz. Bien. Bueno, voy a darle paso al hermano que va a traer la palabra en esta mañana, y quiero volver a dar el anuncio de que los niños ahora van a empezar sus clases, ya que va a empezar la meditación y la predicación para la iglesia en general, para los adultos. Entonces, los padres estén atentos porque empieza la predicación del hermano que va a tener la palabra en esta mañana, y empieza la clase de los niños, ¿ya? Sí que pueden ir ayudándole a sus niños a que se acomoden para pasar sus clases. Bueno, le voy a dar el espacio a nuestro hermano Marcos Matix, que nos va a traer la palabra del Señor en esta mañana. Adelante, hermano. Bien, hermano, yo esperando los coros de los niños todavía, pero ya supongo que ellos van a tener sus coritos alegres infantiles ahí en su escuela dominical. Hermano, conmigo hemos estado avanzando ya dos temas sobre historia de la iglesia. Primero, tiempos apostólicos, y el anterior mensaje fue acerca del tiempo de los padres de la iglesia, y vamos a avanzar un poquito más sobre lo que se llama la edad oscura. Vimos que ya hubo inicios de organización humana y principios de jerarquía dentro de lo que es la iglesia. El Señor Jesús estableció de otra forma, ¿no? Y de eso leemos en el libro de los Hechos, en Timoteo y Tito, en el libro de Apocalipsis. Como todas las asambleas responden solamente a Cristo como la cabeza, pero es la tendencia del ser humano de ser político y de manda más. Y bueno, vamos a ver ahora. Yo voy a estar muy pegado a mis notas porque es un poco harto el material, así que vamos a avanzar nomás para que tengan una idea de la edad oscura, ¿no? Los padres de la iglesia fueron los sucesores de los apóstoles y vivían todavía bajo la persecución del Imperio Romano. Algunos, como el obispo Clemente, ya lo mencionamos, lo creía su deber mantener esa organización humana, porque el Señor Jesús había expresado su deseo que sean uno. Esa organización de iglesias la llamaban la Iglesia Católica, ¿no? Y esa palabra quiere decir única, uniquísima, ¿no? Tristemente ignoraban que la unidad que Dios quería es una unidad espiritual bajo Cristo como cabeza, normada por la Biblia, y no una organización humana con cleros y concilios y todo eso. Llegamos al año 313, 313
III después de Cristo, el emperador Constantino legalizó el cristianismo y al poco tiempo el cristianismo fue considerada la preferida, ¿no? Y luego la oficial, así que ellos llegaron a ser los capos que podían ya corretear a los otros que eran de otras religiones o creencias. Quedaron de pronto templos vacíos, templos de Venus, de Zeus, de Júpiter y todo eso. Y quedó también un vacío religioso, cultural en el calendario, ¿no? Que fiestas y eventos y bautizos de niños y entierros de muertos y todo eso. Ahora, ¿cómo se hacen? ¿Cómo se hace? Así que comenzaba a llenar esos vacíos el cristianismo organizado, ¿no? Se desata un gran debate que duró muchos años sobre la asimilación. La asimilación. Si vamos a incorporar esos templos y esa costumbre, esas fechas dentro del cristianismo, o si vamos a romper con todo ese pasado y comenzar, digamos, borrar la pizarra y comenzar de nuevo. Gran debate sobre asimilación. Y los iconoclastas es lo que se llaman los que rompen los ídolos, ¿no? Los iconos, llamados los iconoclastas, los que rompen ídolos. Ellos querían romper los ídolos y querían demoler los templos y por poco reunir a los sacerdotes de culto pagano y hacerlo de Elías y los profetas de Baal, es decir, ultimarlos, ¿no? Y los otros decían, no, ese no es el espíritu de Cristo. Querían salvar a esa gente. De hecho, muchos paganos ya se estaban convirtiendo al cristianismo, incluso de los sacerdotes de Zeus y otros, ¿no? Y también los otros pensaban dar un buen uso a aquellos templos de Zeus y de Venus, etcétera, e incluso preservar el hermoso estatuario, ¿no? Cosas, figuras hermosas esculpidas en mármol, ¿no? Y argumentaban que la gente, por más que sea inconversa, tiene un instinto religioso y también una costumbre de hacer culto. ¿Por qué no valerse de eso y simplemente redirigirlo? Bueno, comenzaron a rebautizar algunos templos como iglesias, ¿ya? O catedrales, cosas que no se conocía en el libro de los Hechos, en todo el Nuevo Testamento. No había edificio llamado iglesia, ¿no? Y también Venus, con su bebé en brazos. Más bonito, lo cambiaron de nombre, pusieron madre de Dios, ¿no? Se introdujeron el uso de vestimentas especiales para el clero y cristianizaron muchas fechas del calendario pagano. El medio invierno, ya dijeron, entonces cuando festejamos Navidad, porque vino la luz y nació Jesús, vino al mundo, ¿no? Y el medio verano, el otro solsticio, en el otro extremo del año, bueno, eso que sea San Juan Bautista, porque San Juan Bautista nació 6 meses antes que Jesús, ¿no? Y después Todos Santos y Carnaval y otros más eran fiestas paganas del culto, no solamente greco-romano, sino con raíces en el culto babilónico, ¿no? Y esa fecha, esas costumbres han perdurado hasta el día de hoy con Noche de Brujas y todos los orgías y disparates de carnaval, que estos eran fiestas paganas, pero de alguna manera han sido incorporados en el calendario cristiano, porque los que estuvieron a favor de la asimilación, al final ganaron el debate, ¿no? Y por eso la Iglesia Católica Romana
optó por el sincretismo hasta el día de hoy. Se ve en el arte religioso nativo, en Casa de la Moneda, el sol y la luna siempre son incorporados con el Padre y el Hijo y la Santa Virgen, ¿no? Y son asimilación, son, ¿cuál es la palabra? Sincretismo, como que hay que valerse de los instintos religiosos y de los deseos de los nativos, solamente redirigirlos, porque total, Dios hizo el sol y Dios hizo la luna para señorear de noche y Dios hizo la tierra y ¿por qué vamos a pelear con Pachamama, no? Entonces, inclusive, incluirlo todo, ¿no? Y total, Dios está por encima de todo, pero todo lo demás, ¿para qué votarlo? ¿Para qué hacerse de problemas, no? Así que siguieron más o menos el ejemplo de Salomón, quien hizo el templo, pero después también hizo un lugar alto para Moloch y para Astarot y para los Baales, y todo se llenó de templos para todos, y el superior de todos, por supuesto, es Dios, ¿no? Pero, un momento, ¿a dónde estamos llegando? ¿Qué dice la ley de Dios? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en los cielos, sol y luna y planetas, Venus y Júpiter y todo, ¿no? Ni debajo de la tierra, ¿no? Madre tierra, mar y tantas cosas. No, la palabra de Dios desde la santa ley de Dios dice, no, Dios es solo y Él es un Dios celoso, es decir, no comparte su gloria. No es que se puede adorar a Él como el superior y después tener sus diositos a la vuelta como sus pajes o algo. No, no es así la cosa. De pronto cambió el carácter piadoso de la iglesia cuando ya no hubo persecución. Persecución fue como el fuego debajo del caldero, donde se purifica el metal. Y nosotros no trabajamos con metal aquí, pero han visto hervir el azúcar, ¿no? Y hacer chancaca y hacer miel. Y siempre que están hirviendo, está saliendo la basurita encima y lo botas. Y así el fuego de la persecución siempre estaba purificando la iglesia. Pero llegó un tiempo cuando se levantó la persecución y ya no había esa decisión, ¿no? De bautizarse, estar listo para morir por Cristo. No, se bautizaban alegremente sin tener siquiera un cambio de vida, ¿no? Y por una parte hubo nostalgia y gran veneración por los mártires, y entre la gente verdaderamente creyente decían, pucha, esos eran los tiempos cuando los fieles eran, pues, fieles de verdad, ¿no? Y resulta que el mismo emperador Constantino fue quien llamaba a concilios de la iglesia, y él se sentaba ahí como el potentado, como el principal, como el patrón de la fiesta. Pero la verdad es que no le interesaba tanto la verdad de Dios. No sé siquiera si leía la Biblia. Lo que le interesaba como monarca, como emperador, le interesaba la paz en su reino y la unidad, que no se estén peleando. Pero dentro de ese tiempo había algunos hombres piadosos, teólogos, que sacaron en limpio la doctrina sobre la naturaleza de Cristo, porque basta que no hubo persecución, ya comenzaban a proliferar a sectas y falsas doctrinas, ¿no? Algunos tenían la idea de que Dios se había venido al mundo
había tomado cuerpo humano, pero era una figura, es decir, no era un cuerpo de verdad, sino que era una apariencia, como cuando aparecen los ángeles. Los ángeles son espíritus, pero para que sean vistos por los hombres, por, qué sé yo, Abraham o Lot o los padres de Sansón, tenían que asumir un cuerpo, es decir, aparecer ante los hombres como si tuvieran cuerpo. Y algunos tenían esa idea de Cristo, que Él es Dios, que Él es tan santo, que es inmaterial, es decir, Dios invisible y eterno y todas esas cualidades de Dios, que Él, cuando vino al mundo y nació de una mujer, fue una figura, por decir, una apariencia de hombre. Y había otros que decían, no, nosotros también tenemos testimonios de que Él era hombre. Mire, incluso la Escritura dice que se cansó y que se sentó al lado de un pozo para descansar y que tenía hambre y aún en la cruz tuvo sed. No, Él fue un hombre, tuvo madre como nosotros, nació de mujer, tenía sentimiento, se alegraba, derramaba lágrimas. Se enojó alguna vez. No, no fue tan que digamos remoto, fue uno de nosotros, más bien. Y agarraban otro error diciendo, él fue un hombre que se iba perfeccionando hasta que se llegó a ser Dios, ¿no? Y es casi como una idea de los hindúes, de las religiones orientales, ¿no? Que después de muchas reencarnaciones un hombre puede ver hasta llegar a ser Dios. ¡Ja! Falso y falso. Él fue Dios, y aun cuando él estaba en los brazos de María, era Dios, Dios en forma humana. Y sacaron en limpio que Cristo tiene dos naturalezas, que es verdadero Dios, que es verdadero hombre, ¿no? Y después en los grandes debates sobre la Trinidad, ahí fueron a tropezar. Por muchos años la explicación oficial era el arrianismo que decía que Cristo es el primero de todas las cosas creadas, ¿no? Y hay un versículo que parece dar crédito a esa posición, que Él es el primero de todas las cosas creadas, ¿no? Quienes Dios creó a Jesús o al Hijo de Dios, ¿no? Y el Hijo de Dios, después Él se encargó de hacer todas las cosas, como dice Juan capítulo 1. Por Él fueron hechas todas las cosas, pero Él fue creado por Dios primero y después Él creó todas las cosas. Así que Él es sobre todas las cosas, pero es un poco menos que Dios, porque Dios es uno, ¿no? Así que Él no puede ser otro Dios, ¿no? ¿A qué les parece eso? Bueno, algunos que tienen alguna idea de la doctrina de los testigos de Jehová, eso es justamente, y ha perdurado y ha reaparecido a través de la historia este error del arrianismo. Hubo un campeón, un hombre de Dios llamado Atanasio, y llevaba como apodo en latín Atanasio Contramundi, que cualquiera puede entender, ¿no? De habla español, Atanasio Contramundi, ¿no? Contra todo el mundo. Él mantuvo fielmente la plena deidad de Cristo, coigual con Dios Padre, y no aflojó de eso, más bien, él lo estudió en toda la Biblia y escribió, pero él tuvo que sufrir exilio, es decir, botado de la sociedad, y sobrevivió años en el desierto del norte de África, y él murió todavía con la opinión, podemos decir, oficial del cristianismo, de la iglesia organizada, que abrazaba el arrianismo, ¿no? Ese error solo fue después de su muerte, gracias a sus
escritos que quedaron, ¿no? Y las muchas prédicas que había hecho, quedó por fin establecida la doctrina de la Santa Trinidad. ¿Qué dice? ¿Valió la pena todo lo que sufrió Atanasio? ¿Qué dice Hebreos capítulo 1? Hebreos 1 y verso 1. En el mundo, no, ese no es el, esta vez yo le he ganado. Hebreos 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestro pecado por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y ahí dice que él es de la misma esencia de Dios Padre, y el lugar que ocupa también es la misma gloria, el mismo trono. Verso 8 lo aclara todavía mejor, dice: más del Hijo, dice Hebreos 1, 8, del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Entonces, ¿quién es Dios? El Hijo, pues, es igualmente Dios. Entonces, hermano, personalmente yo he luchado con esto por pena de los testigos de Jehová. Muchos de ellos muy sinceros, muy devotos, muy activos en propagando su doctrina, ¿no? Y ofreciendo sus atalayas y todo eso, y preguntándome, diciendo: ¿no será posible que algunos de ellos sean salvos? ¿Pueden ser salvos? Ellos hablan de recibir al Señor. Si usted le cita Juan 14, verso 6, ellos van a decir: sí, Él es el camino para llegar al Padre, ¿no? Entonces, ¿pueden ser salvos? Queridos hermanos, si Cristo no es Dios, su sacrificio es de un valor finito, es decir, no es suficiente para salvarnos. Para recibir al Señor como su Salvador de veras, uno tiene que saber bien quién es Él. De otra manera, su fe está puesta en una caricatura de Cristo, una caricatura de Dios, y está confiando en otro evangelio. Es una doctrina de demonios que solo lleva a la perdición, sintiéndolo mucho. Palabra de Dios, ¿no? Bien, en esos concilios del cuarto siglo sacaron en limpio cuáles eran los 66 libros de la Biblia. Y no fue eso resultado de debate y votación, no. Simplemente afirmaron que todos los cristianos aceptaban siempre los 39 libros del Antiguo Testamento, los mismos que los judíos antes de Cristo reconocían como palabra de Dios inspirada, más los 27 libros del Nuevo Testamento. Así que eso quedó, como decir, en limpio, ¿no? Algunas personas en ese tiempo, cuando ya la iglesia estaba en paz y estaba llenándose de toda clase de corrupción, algunas personas piadosas, asqueadas de la degeneración de la iglesia, buscaban santidad en la soledad. Un ermitaño llamado Antonio vivió en Egipto. Fue a vivir en una soledad en un lugar remoto y solitario, sin contacto social, y solamente con
escritos, manuscritos, rollos que tenía, que había copiado de la Biblia. Y él fue una inspiración para otros. Comenzaba gente, era como un movimiento entre los más devotos de ir a visitar al ermitaño Antonio, y después de años de vivir solo ya comenzaba a recibir discípulos, pero ellos vivían aparte del mundo, separados del mundo, y otros fueron a ser como él, a vivir aparte en otros lugares desiertos. Un hombre singular. Bueno, parece que después hubo otros también como él, pero este ha quedado en la historia. Simeón del Pilar es otro caso. Él vivió encima de una columna por largo tiempo y sin bajar de ahí. Bueno, ha de haber tenido gente que le subía los alimentos y no sé cómo hacía para ir al baño. ¿Acaso tenía campo para estirarse, para dormir? Pero la cosa es que él vivió encima de una columna por largo tiempo. Qué encapsulamiento extremo, ¿no? Pero buscaba experimentar la presencia de Dios y separarse de la corrupción que hay en el mundo. Bien, esas condiciones de degeneración en la iglesia oficial, digamos, en la iglesia reconocida, llamada iglesia, dio lugar al oportunismo en Roma, también a la simonía en las iglesias grandes del imperio. El oportunismo, ¿por qué? Porque el emperador hacía preferencia a los cristianos, ¿no? El que buscaba posición en algún ministerio del gobierno se hacía bautizar, se hacía cristiano sin haberse convertido de verdad. Sin haberse convertido de verdad. A ver, entre paréntesis, y a propósito, ¿cómo se ingresa al Evangelio? ¿Alguien le ha preguntado eso alguna vez? ¿Cómo se ingresa al Evangelio? ¿Ah? Puede darse estas condiciones que estamos leyendo de Roma y la degeneración. Puede darse esas condiciones en un país cristiano, quién sabe, en el gobierno de Yanine Áñez, ¿no? Y gente puede preguntar, ¿no? ¿Cuánto tiempo uno tiene que asistir? ¿O a cuántas reuniones tengo que asistir para hacerme cristiano, ¿no? ¿O dónde se tiene que inscribir? ¿O cuánto se tiene que pagar? ¿O cómo se hace para bautizarse? ¿Dan un certificado, un carnet de identificación para constar que uno ya es cristiano? ¿Cómo se hace? ¿Y cómo lo hacen en esta iglesia? Esas cosas pregunta la gente porque piensan que se trata de una organización humana y que hay ciertos pasos para sacar membresía. Ignoran lo que es el nuevo nacimiento y la conversión. Estimado hermano, amigo, es una transacción espiritual entre uno y Dios. Uno tiene que reconocer que es pecador delante de Dios. Tiene que darse cuenta que Dios envió a su Hijo para tomar su castigo por sus pecados. Por eso murió en la cruz. Tiene que recibirle como un Salvador. Por eso nosotros los domingos en la noche predicamos siempre el Evangelio, este mensaje, cómo se puede nacer de nuevo, cómo puede convertirse, cómo puede hacerse un hijo de Dios. Y después uno queda como un cristiano de verdad y parte de la iglesia de verdad, no una organización humana, sino la iglesia de Cristo con su nombre inscrito en el libro de la vida del Cordero en el cielo. Eso es lo que vale.
Entonces el oportunismo, muchos han valido y se han profesado una fe en Cristo sin nunca nacer de nuevo ni convertirse, solamente cambiando de religión. Y después he mencionado la simonía. Simonía viene del nombre de Simón el Mago en Hechos capítulo 8 y verso 18. Hechos 8, 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos, reciba el Espíritu Santo. Y Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Palabras de censura, palabras muy fuertes. No se consigue el don de Dios, ni siquiera una posición de diácono, ni de ujier, mucho menos de anciano o clero dentro de la iglesia de Cristo. Con dinero, no. Claro, si fuera una organización humana, lógico, ¿no? Así funcionan las cosas. Y tristemente, la historia relata como unas pocas familias ricachas dominaron la Iglesia Católica Romana por siglos, por siglos. Bueno, llegamos al quinto siglo, 476 después de Cristo, ¿no? Y cayó Roma, la ciudad eterna, que la llamaban así, ¿no? Que pensaban que, bueno, primeramente era un orgullo de Roma, ¿no? Que duró tantos siglos y llegó a dominar el mundo conocido, pero después, mucho más, cuando se aceptó como religión oficial el cristianismo, decían: no, esta es la ciudad de Dios, es el reino de Dios en el mundo. Y pensaban que Roma no pudo caer porque era la ciudad eterna, ciudad de Dios. Pero ese hecho, cuando los bárbaros norteños entraron y saquearon la ciudad e hicieron lo que quisieron, y cayeron todas las instituciones de lo que es la civilización, movió el piso para toda la cristiandad. Mucha gente como que pensaba que Dios había muerto, o que Dios se había desatendido de ellos o algo así, ¿no? Fue como digo, moverles el piso. En ese tiempo vivía Agustín, quien escribió La Ciudad de Dios, y ese libro apoyó la fe de muchos. Mostró de que el propósito de Dios es una ciudad eterna donde reina Cristo, que no es la ciudad de Roma, la ciudad eterna. No, Abraham y los patriarcas murieron sin ver la ciudad, pero murieron con esa esperanza es aún futura, y Dios tiene su reino, y eso no va a ser derrotado por unos salvajes o paganos del norte o de ningún lado, ¿no? San Agustín, es uno de los héroes de Christopher, ¿no? Si lo han escuchado a Christopher hablar algo de temas de historia de la iglesia, y fue un hombre realmente convertido. Su conversión es una historia inspiradora, y fue un gran teólogo, es cierto, no voy a discutir con Christopher, pero hay un detalle que hay que hacer notar. Agustín, al igual que Clemente del siglo II, pensó que la Iglesia Católica visible era o es la única. Y es más,
Agustín enseñaba que ella, la Iglesia católica única, dispensa la salvación, o sea, no hay salvación aparte de la Iglesia católica. Parece la nariz del camello, ¿no? Es decir, no parece tan gran cosa, pero después esa abrió la puerta para terribles abusos de la Iglesia católica romana más adelante. Bueno, en el año 622 después de Cristo, el profeta Mahoma fundó el Islam. Él había tenido antes roce con judíos y con cristianos y fue influenciado por ellos. Cualquiera puede darse cuenta. Hay grandes partes del libro de Corán que son plagio del Antiguo Testamento, ¿no? Y quedó encantado con esa enseñanza del Dios único, ¿no? Y el estado degenerado del cristianismo dio lugar a su fuerte énfasis sobre el monoteísmo, que Dios es uno. Él afirmaba en la unicidad de Dios, ¿no? Y para entonces los cristianos ya hacían culto a la Madre de Dios, a los santos, y veneraban a los mártires de antaño a tal grado que parecía una idolatría. El apóstol Juan dejó una advertencia en 1 Juan capítulo 5, verso 21, 1 Juan 5, 21. Su último cartucho de despedida del último apóstol, ¿cuál fue? Hijito, guardaos de los ídolos. Amén. Chao. ¿No? Guardaos de los ídolos. La idolatría había sido el piojo de Israel, a pesar de al paso de los siglos y a pesar de muchos profetas, muchas llamadas de atención, siempre fue su piojo. Hasta después del tiempo de Nehemías y de Esdras, recién repudiaron la práctica de adoración a los ídolos, ¿no? Parece que la idolatría es la tendencia natural del hombre no regenerado, ¿no? Del hombre pagano, ¿no? No es tan fácil poner la mirada en un Dios invisible. El hombre quiere tener ante sus vistas algo, una figura, una representación, un escultura, algo, por lo menos para hacerle recuerdo de Dios. Pero la palabra de Dios nos dice claramente, guardaos de los ídolos. Bueno, el Islam se agarró de ese punto, pero mejor que los cristianos, hay un solo Dios, dicen, es su declaración de fe, un solo Dios. Islam llegó a conquistar el Medio Oriente. Ellos se extendían no con predicaciones, sino con guerra santa, yihad. Y conquistaron todo el Medio Oriente, todo lo que es Arabia e Israel y Persia y todo eso. Y después avanzaron por todo el norte de África y cruzó por Gibraltar y llegaron a España y ocuparon España, conquistaron toda España. Las fuerzas musulmanas avanzaron hasta la frontera con Francia, donde por fin los detuvo Carlos Martello. Tal vez fue un milagro de Dios, una intervención divina, porque parecía que venían con una fuerza y furia incontenible. Pero ahí en las montañas Pirineos, Carlos Martello los hizo alto. El Papa de Roma le hizo honores a Carlos Martello, ¿no? A pesar de ser él un bárbaro,
le dio un título del defensor de la cristiandad, ¿no? Los moros ocuparon España por 400 años, no fue poca cosa, ¿no? Dejaron muchas huellas en la arquitectura y en el mismo idioma. Hay muchas palabras como Alcázar y Alcalá y ojalá que nosotros repetimos, ¿no? Que son palabras del idioma del árabe, ¿no? Ellos dejaban vivir a los cristianos, pero les imponían un tributo anual. Los cristianos tenían que pagar, ¿no? Pero al final los últimos moros fueron sacados recién por el rey Fernando e Isabela la Católica, casi al mismo tiempo que Cristóbal Colón descubrió América. Es decir, estuvieron atrincherados ahí, adueñados ahí de España durante siglos, ¿no? Es aquel tiempo después de la caída de Roma y hasta que salieron los moros de España, todo ese tiempo es llamada la Edad Oscura, ¿no? Surgió dentro del cristianismo el movimiento monástico, ¿no? Y eso fue debido a la corrupción de las iglesias y algunas personas piadosas querían dedicarse al Señor, tal vez no como ermitaños, como Antonio en Egipto, ¿no? O Simeón del Pilar, pero en comunidad y quisieron apartarse del mundo. Pero también a causa del caos político, que no había ley ni rey, sino reycitos y cada pequeño lugar era una nación, ciudad, con sus alrededores y peleados con unos y aliados con otros. Y por entre medio se instalaron algunos tipos hogares cristianos, los monasterios, y la gente vivía así como en familia, en comunidad, ¿no? Compartiendo y trabajando juntos, bajo estrictas condiciones, ¿no? Y con permiso o convenio con el papado. Así que como eran reconocidos como instituciones de las iglesias oficial, pero eran fortalezas de refugio con grandes muros y construidos en pináculos, en lugares de difícil acceso, ¿no? Y los miembros titulares de los monasterios, llamados monjes, ellos cumplían las disciplinas espirituales, peor que la facultad bíblica, madrugaban para orar, para leer y se ocupaban de hacer copias también de las escrituras, ¿no? Así, y ahí, en esos lugares, fomentaban oficios e industrias, tenían sus jardines, sus frutales, sus riegos, y poco a poco se iba imponiendo el celibato, ¿no? Que el apóstol Pablo recomendó el celibato para dedicarse del todo al Señor. Pero cuando ya viene como una ley, como una prohibición, nos hace pensar en 1 Timoteo 4 y verso 3. 1 Timoteo 4, 3, que dice de las doctrinas de los demonios, la hipocresía de mentiroso, dice, prohibirán casarse. ¿Ve? 1 Timoteo 4, 3, prohibirán casarse. Bueno, esta es una imposición, ¿no? Pero que ha durado hasta los días de hoy, ¿no? Dentro de órdenes religiosas. Algunos de esos monasterios eran reclusivos, es decir, gente no entraba y no salía, era como una cuarentena de por vida, y algunos de ellos se mantienen hasta el día de hoy, algunos monasterios, y si son para mujeres, conventos, ¿no? Y es para librarse de la infección, ¿no? No de algún virus, sino de la infección espiritual del mundo. Y otros de esos monasterios eran misioneros, y ellos
cuando llegaban a tener cierto número, preparaban algunos y hacían trasplante de núcleo. Iban con 12 monjes a otro lugar a establecerse y establecer otro hogar, otro monasterio, ¿no? Y construían otra fortaleza y atraían otra cantidad de gente necesitada y todo eso. Bien, hermano, eso fue dentro de la iglesia oficial, ¿no? Pero yo quiero contarles de otra historia para terminar, una historia paralela que ocurrió en Irlanda. Irlanda es una isla que pertenece hoy día al Reino Unido de Gran Bretaña, ¿no? Pero es una isla aparte de la isla de Gran Bretaña, es decir, de histórica Bretaña, que es Inglaterra y Gales, y más al norte Escocia, y son diferentes pueblos, diferentes idiomas, diferentes razas, pero forman una sola nación ahora, llamado es la isla más occidental de ese grupo de islas fuera de las costas de Europa, ¿no? En Irlanda hubo un movimiento cristiano vigoroso y quiero contar un poco acerca de los orígenes, pero por la distancia muy lejos de Roma y incluso del continente europeo, ahí cundió la fe sin mucha influencia de Roma. Empezó en el V siglo, más bien en el IV siglo nació Patricio en el año 389, ¿no? Y esos inicios ya están envueltos con leyendas y un tanto tergiversada la historia de Patricio. Pero lo que se sabe que Patricio no era católico romano, ni tampoco irlandés. Patricio era hijo de una familia cristiana de Bretaña, ¿no? O diríamos nosotros de Inglaterra, nacido en 389 después de Cristo. Su padre y su abuelo fueron ancianos de iglesia. Fue una congregación no alineada con Roma, una iglesia que había nacido, quién sabe, tal vez de tiempos apostólicos, ¿no? A los 15 años, Patricio fue llevado cautivo y vendido como esclavo en la isla de Irlanda. Y allí él trabajó 6 años de cuchero, trabajando en granjas de cerdos, ¿no? Y allí, en esas condiciones deplorables, se acordó de la enseñanza cristiana de su niñez, ¿no? Y se convirtió al Señor de todo corazón. Y según la tradición, según la historia que se cuenta, el Señor le habló por sueños y le guió para poder escapar. Él llegó al puerto, por fin, a través de muchas pruebas, llegó al puerto y subió al barco, al mismo barco que él había visto en sus sueños. Y ese barco le llevó al continente europeo, donde se internó se refugió en un monasterio. Pero después de un tiempo ahí, él volvió a su pueblo, a Inglaterra, y se reunió con los sobrevivientes de su familia en Bretaña. Y allí él recibió, según la historia, una especie de visión macedónica, como que Dios le dice, pasa y ayúdanos, ¿no? Para volver a Irlanda con el evangelio. Bueno, primero él dedicó un tiempo al estudio de la Biblia y su iglesia le encomendó, teniendo él ya más de 40 años, ya no era chango, ¿no? Cuando se habla de que su iglesia le encomendó, parece algo sacado del libro de los Hechos. Por eso me hace pensar si su padre era un anciano, su abuelo también anciano en la iglesia, y que él fue después preparado con estudios bíblicos y después encomendado.
parece que fue una iglesia independiente, apostólica, bíblica. Bueno, allí en Irlanda había muy pocos cristianos. Los irlandeses eran, ¿cuál es la palabra? Supersticiosos y animistas, ¿no? Adoraban al sol, a la luna, al viento, al agua y el viento y las rocas. Ellos temían espíritus que habitaban en árboles y cerros. Los druidas es el nombre que se llama a los que eran los sacerdotes, los funcionarios, diríamos nosotros, los brujos de aquella religión primitiva, ¿no? Los druidas hacían encantos y exigían sacrificios, incluso sacrificios humanos. Y Patricio les hizo frente, los combatió, y no tanto como lo hacemos hoy en día, ¿no? Con debate, sino con demostración de poder superior del Dios de la Biblia, el Padre del Señor Jesucristo, y se ponían frente a frente, ¿no? A quien haga llover y a quien mande fuego y cosas así, ¿no? Y practicó lo que los misionólogos hoy llaman lucha entre poderes, ¿no? Y hubo manifestaciones al estilo de Marcos 16, versos 17 y 18. Marcos 16, 17 y 18. Y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y había esas cosas dentro de la historia de Patricio en Irlanda, ¿no? Algunos de los brujos se convirtieron a Cristo, viendo que era superior. Y también un príncipe importante, quien cedió terreno para construir una iglesia. Ahí hicieron un centro y esa fue una iglesia misionera que luego alcanzó toda la isla de Irlanda. Hizo un trabajo formidable. Después, Patricio, bueno, él a los que se convertían al Señor, él les hacía discipulado y él también se contactaba con la gente de jefes de tribus y autoridades dentro de la sociedad para poder ganarles y ganar entrada a sus comunidades, a sus áreas, a sus zonas. Él logró establecer 200 iglesias, bautizó una cosa de 100,000 creyentes, formidable, considerando que él comenzó su obra cuando tenía más de 40 años, su obra misionera, formidable, ¿no? Y por contraste, quiero mencionar, en las iglesias católicas, no, se limitaban a bautizar a los que querían hacerse cristianos, pero no se ocupaban de hacer discípulos, ¿no? Ellos se cuidaban de celosamente los conocimientos bíblicos, ni daban para que lean a los feligreses, no hacían discípulos. Así que esta es otra clase de iglesia. Esto parece una iglesia evangélica, diríamos nosotros. Su primer campo misionero extranjero fue muy interesante, fue Bretaña, fue su propio lugar de origen, donde mandó a grupos de discípulos para hacer la obra, y después ellos llegaron a toda Europa Central y hacia el norte y evangelizaron hasta en Islandia, otra isla muy lejos, cerca de Groenlandia, ¿no? Después, años después, la Iglesia Católica romana, en su extensión, bautizaron a Patricio, le hicieron San Patricio, patrono de Irlanda. Así que como ellos cambiaron después toda la historia, como si ellos hubieran llegado primero ahí. Hermanos,
Este es un breve capítulo de la historia de la iglesia en la edad oscura, pero en lugar más oscuro brilla más la luz y nosotros tal vez no seamos reconocidos por el mundo, ni siquiera en la historia, pero lo que hacemos por amor al Señor tiene un valor eterno y el Señor es quien va a dar los premios. Gracias a Dios por esta historia. Ojalá se anime a seguirle fiel al Señor, sirviendo en la generación que nos toca a nosotros vivir. Amén.